Buenas a todos, a todas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy estamos en el primer podcast del fútbol, de Rincón del Fútbol, Rincón del Balón, Rincón del Partido, como lo quieran llamar ustedes. Y venimos a hablar un poco de cómo ha ido la semana, el mes y en general cómo va el fútbol de hoy en día. Hablaremos por partes. Hablaré primero de los partidos, después de traspasos y demás, renovaciones, etc. Y hablaremos también del fútbol femenino, internacional y demás. Vengo a hablar de un partido intenso, un partido complicado, un partido donde se juega en la liga, donde hay mucho en juego y un partido complicado. Hablo del Betis Sevilla, derby sevillano, derby andaluz y un clásico entre ellos. El Sevilla se juega mucho intentar clasificarse ni que sea para la Conference League y el Betis se juega intentar ganar al Sevilla para poder clasificarse a Champions o por lo menos a Europa League. Yo creo que puede pelear por Champions con el Bilbao. Contra el Atlético de Madrid lo tiene ya muy lejos de puntos. Pero yo creo que si gana contra el club sevillano podría hacerlo bien. Se pondría nada más y nada menos que 47 puntos empatando al Villarreal. Pero claramente el Villarreal tiene un partido menos. Ahora mismo está jugando el Atlético de Bilbao y depende de lo que haga, el Betis tendrá más posibilidades o menos de clasificarse a Champions. A lo que vengo hoy. El Sevilla se juega a entrar en puestos europeos y el Betis se juega en intentar no bajar de puestos europeos y pelear por clasificarse a Champions. El Betis cuenta con una gran desventaja, ya que su próximo partido en liga es contra el Barça y el próximo de la Conference League que juegan no es un club muy conocido, es un club humilde, diría, y sigue vivo. Pero claro, parte con la desventaja de que tiene que jugar contra equipos de conference, ya puestos europeos, y equipo de liga, que es el Barça. Entonces, el Barça actualmente es el mejor equipo de la liga y uno de los que mejor está en Europa. Lo que tiene que hacer el Betis es tomárselo con calma, saber gestionar bien y mirar bien los pasos que toma el Barça. El Betis jugará contra el Biasclalot en la UEFA Conference League el jueves. Y el sábado jugará contra el Barcelona. El, el partido del Betis será bastante complicado. Yo no creo que el Sevilla ande con chiquitas, creo que irán en serio los dos. Y este resultado tiene implicaciones importantes para ambos equipos en su lucha por las posiciones europeas y evitar decirlo como el descenso de no descender de liga, descender de puestos europeos. El Sevilla es un club muy legendario, todo el mundo lo sabe, de Europa. Tiene siete UEFA Europa Leagues y es un club muy importante. Es un club que tarde o temprano, ahora mismo no está en un buen rendimiento, pero tarde o temprano todo el mundo, todo el mundo sabrá quién es el Sevilla, porque es un club muy grande. El Sevilla también tiene un partido complicado las próximas semanas. Jugará, ya que no tiene pues, competiciones europeas, jugará contra el Atlético de Madrid el jueves y el domingo. Y jugará contra el Valencia el viernes. El partido del Valencia lo veo asequible, ya que el Valencia no está muy bien en tablas. Es un club que no está pasando por uno de sus mejores momentos, va a decimosexto, peleando para no entrar en descenso. Actualmente el descenso está con el Leganés, que después hablaremos del partido del Leganés Real Madrid y analizaremos un poco. Y el Valencia ahora mismo está jugando.
Entonces, el Valencia no está pasando por un muy buen momento y yo creo que el Sevilla podría aprovechar eso para aumentar su ventaja y sumar puntos. Contra el Atlético de Madrid lo veo más complicado, ya que el Atlético de Madrid es un club que está bastante alejado del Barça y del Real Madrid en Liga, pero, pero no creo que el Sevilla pierda. Sinceramente, yo creo que el Sevilla va a intentar pelear todo lo posible y va a intentar luchar por intentar clasificarse a puestos europeos. Entonces, el club rojiblanco de Atlético de Madrid tendrá también que pelear por puestos de liga. Entonces, a lo que vamos es que tanto el Sevilla como el Betis se juegan un papel muy importante en Liga y sus próximos partidos no son nada fáciles. Tanto uno con el Barça y tanto otro con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que al estar eliminado por el Real Madrid en la UEFA Champions League podría aprovechar esto y podría intentar ir a por la Liga, ya que no pudo ir a por la Champions. Ahora vamos a analizar un poco más el partido del Leganés Real Madrid. Vale. Real Madrid-Leganés 3-2 con goles de Kylian Mbappé al minuto 32 de penalti. Y en el 76 un gol de falta ajustadito al palo raso a la derecha. Fue un golazo, la verdad. Y después un gol de Bellingham que fue un gol que Bellingham lo vio ahí muy bien el balón, el rebote y aprovechó el golpeo y pudo marcar. Es un gol que si te despistas. Vamos a hablar de las estadísticas. El Madrid hizo 24 tiros a puerta y el Leganés 10. De esos 24 tiros, 10 fueron a portería, ¿vale? Y la posesión la dominó el Real Madrid como ya era de parecer. Juegan en el Santiago Bernabéu, tienen superioridad, van a intentar pelear. También se implican los pases, que hicieron 606 pases y es normal, juegan en su estadio. Y por parte del Leganés marcó Diego García y Daniel Rabantoni, eh, que el Madrid, a mí me parece sinceramente que va con una empanada importante. Un equipo que lleva 28 partidos, hay 26 partidos, de esos 26 partidos ha marcado 28 goles, que después te venga y te marque 2 goles a nada más haber marcado el penalti, a mí me parece que eso es un poco empanada. No sé cómo gestionará Ancelotti el equipo, no sé cómo lo hará, pero creo que el Madrid tiene que cambiar algo, pero ya. Pero ya si quiere pelear contra el Arsenal, porque si va así contra el Arsenal, no puede ser que después pierda. Bueno, perder me refiero a que si el Leganés le ha podido marcar 2 goles rápido al Madrid de penalti, yo creo que el Arsenal no tendrá complicación para ganarle al Madrid. Entonces, a lo que quiero llegar es que el Madrid ganó 3-2 por la mínima contra el Leganés en el Santiago Bernabéu. Mbappé fue figura, hizo un penalti de Panenka muy bueno y después marcó un gol de falta que mm, no fue directo el gol, o sea, pase, se la dejaron colocada a Mbappé y marcó justita al palo. Y fue una figura del partido. Fue un crack. Después del desarrollo del partido, el Madrid se adelantó con el penalti, transformó como Mbappé, como he dicho, y el Leganés remontó con Diego García y Dani Raba.
cuando ya estaba en el descanso, el Madrid iba perdiendo 2-1. Y después aprovechó en la segunda mitad Jude Bellingham para empatar el partido con un gol tras el rechace. Entró de rebote, estaba con Brahim y supo aprovechar la jugada, y eso es lo que tienes que hacer. En cada partido, cada momento, cada jugada es importante. No te puedes distraer y empanar como pasó en la primera parte. Y después el Mbappé selló la victoria con un golazo de falta, justadita al palo. Fue un golazo. Eh, Mbappé lleva muy buena temporada. A mí me está sorprendiendo. Está haciendo muy buenos números. Eh, lleva, en, lleva en la liga 27 partidos, 22 goles. Está jugando muy, muy bien. Y en la UEFA Champions League lleva 12 partidos, 7 goles y una asistencia. Mbappé, tanto los números, cifras goleadoras como cifras de asistencia, no está mal. Para ser delantero centro no está mal. Yo creo que Ancelotti tendría que acomodar su posición y cambiar la formación. Porque Mbappé, yo cada vez que lo veo jugar, lo veo que va mejorando, pero no es su posición. Si lo pusieran de extremo izquierdo, yo creo que rendiría mucho más. En la Supercopa de España también lleva un gol. Y ahora queda ver la Nations League. A ver qué tal. Pero el rendimiento de Mbappé está siendo increíblemente bien. Sé que no empezó todo el mundo. Sé que todo el mundo lo criticaba al principio. No jugaba bien. Dejaba mucho que desear. Pero es que está muy bien. Lleva 44 partidos, 32 goles, 4 asistencias. Y lleva 3.600 minutos jugados. Yo creo que Mbappé, para lo que está haciendo, que no es su posición, yo creo que está rindiendo muy bien. Puede ser que no esté jugando como jugaba en el Madrid, ay, como cuando jugaba en el PSG. Pero no creo que eso fuera tan grave como si está rindiendo y está haciendo lo que tiene que hacer, que es marcar goles, yo creo que está cumpliendo. Entonces, el partido del Real Madrid-Leganés, me pareció que el Madrid en la primera parte se achantó un poco. Hubieron muchos errores arbitrales, lo tengo que decir, pero bueno, como siempre, Javier Tebas y... Entonces, l- los árbitros podían mejorar, podían intentar mirar mejor, analizar mejor los partidos que han hecho mal y tal, y mejorarlos, porque es que cada fin de semana o cada semana hay una cagada. Y esto ya no hace mucha gracia a muchos equipos de la Liga Española. Ancelotti introdujo varios cambios debido al parón de internacional, dejando a Vinicius y a Rodrigo y Valverde en el banquillo. Courtois, Milita y Carvajal también estuvieron ausentes. Entonces jugaron jugadores como Brahim, etc., para cubrir estos puestos. El impacto en la tabla, esta victoria en realidad mantiene al Real Madrid en la lucha por el título de liga. Iguala a puntos al Club Azulgrana, pero al ganar hoy el Club Azulgrana 4, al ganar el Club Azulgrana 4-1 contra el Girona, que ahora analizaremos ese partido, el Barça se posiciona a 3 puntos más. Si el Barça vuelve a pinchar en alguno de los partidos, puede ser muy grave, ya porque en Madrid lo empataría a puntos y no se pueden permitir eso. Tienen que seguir peleando en la Champions, que tienen un partido muy duro contra el Borussia Dortmund, y tiene que seguir en Liga imbatido. Pero el Madrid no se va a chantar y yo creo que Ancelotti va a darlo todo para intentar ganar esta liga. Después vamos a hablar del Barcelona-Girona. Barcelona-Girona. Vamos a analizar el Barça-Girona, ¿vale? A ver qué han hecho mal, qué han hecho bien, qué pueden mejorar, qué no pueden mejorar, porque el Barça últimamente
Bueno, últimamente nos lleva una temporada 10 de 10. Lo está haciendo muy bien. En el club azulgrana se han incorporado Chesney, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, de laterales Koundé y Gerard Martín, mediocentros Eric García, sorprendentemente, y Pedri, MCO Fermín López junto a Lamine Yamal y Gavi, y de delantero centro el gran Robert Lewandowski. El partido ha empezado bien, con un gol en propia del Girona. Vamos a analizar también la alineación del Girona, que se me ha olvidado, perdón. Y el Girona jugaba en el arco con Gazzaniga, después de defensas centrales Blind y Herkit, de laterales Miguel Gutiérrez y Francés. Después en el mediocampo jugaba Arnau Martínez, Arthur Melo, Herrera, Aspira, y después de delanteros centros jugaba una dupla de Danjuma y Tiasganov. Luego hablaremos de Arthur Melo porque tenemos que hablar de él. El derbi catalán ha sido muy arrollador por el Barça. Gol del primer defensa del Girona en propia puerta. Y después lo ha conseguido empatar en el minuto 53 a la segunda parte Danjuma, el delantero centro del Girona. Han marcado Lewandowski en el 61, Robert Lewandowski en el 77 y en el 86 nada más y nada menos que el que siempre marca, Ferran Torres. Y como siempre, Lewandowski que no podía faltar con sus golazos. Vamos a hablar de estadísticas. La posesión se la ha llevado el Barça con un 69%, el 31% se la lleva el Girona. 9 tiros a puertas, 54 duelos ganados y el Girona ha cometido más faltas con 11. Vamos a hablar de la defensa, de cómo lo han hecho. El 70% de entradas han salido con éxito el Barça y el 53% el Girona. Y de duelos a ellos ganan 64%. El técnico Flick, Hansi Flick, ha dejado a Rafinha sorprendentemente fuera en el banquillo, mientras que Koundé y Lamine Yamal brillaron en el 11 inicial del Barça. Por su parte, el Girona presentó una alineación sólida con Tiasganov y Asprilla como figuras claves. El Barcelona busca consolidar su posición en la tabla, mientras que el Girona lucha por el descenso. El Girona va 13º. Si el Girona no se pone las pilas, porque no se las ha puesto ni en Champions ni en Liga, no es lo que era el año pasado, le va a costar mucho. Tiene que intentar el Girona ganar los partidos porque no está muy lejos del descenso. Este enfrentamiento ha sido crucial para ambos equipos y sobre todo para el Fútbol Club Barcelona para no distanciarse de la liga, para no alejarse de su ansiado título, ya que pinta que el Barça pueda ganar este año la liga, pero no podemos decir nada porque queda mucha liga, el Barça va por la mínima de puntos y en Champions a ver qué pasa. Porque si el Barça pasa de ronda y el Madrid se queda, puede ser que el Madrid tenga más descanso y tenga más profundidad. Y al revés, si el Madrid pasa y el Barça queda eliminado, que es complicado contra el Borussia, el Barça tendría que focalizarse totalmente en la liga. Tendría que intentar pelear, luchar e intentar hacer algo para no perder la liga. Aunque actualmente también lo tiene que seguir haciendo. El Barça dominó la posesión, pero el Girona mostró una defensa más compacta con contraataques peligrosos. El Girona ha resultado ser intentar buscar las contras.
Intentar buscar las contras del Barça y desmarcarse y encontrar huecos y espacios para que encontrar un hueco e intentar ganar. Pero al final el Barça ha ganado 4-1. Han hecho buenos cambios. Ha entrado Frenkie de Jong por Gavi. Ha entrado Ferran Torres por Fermín. Ha entrado Pau Cubarsí por Íñigo Martínez. Alejandro Valde por Eric García. Y Pablo Torres por Pedri. Y no ha jugado un jugador que a mí me encanta, que no es lo que era ya, y que algún día le voy a hacer un podcast o un vídeo hablando totalmente de él, estadísticas y todo, que es nada más y nada menos que Ansu Fati. Ansu Fati, el niño que prometía y al final no pudo ser por las lesiones. Es un jugador que a mí me duele verlo en el banquillo. Ha sido un crack, tiene ya 22 años, parece mentira que... Es que Ansu Fati ha pasado muchísimos años y no... Es un jugador que me hubiera gustado verlo en la élite de las élites. El chaval ha sido muy... Era muy bueno. El primer partido que creo que era contra Ucrania, que jugaba con Luis Enrique entrenando en la selección española, hizo muy bien. Se zafó de dos rivales, se va al área, le meten falta y penalti. Le hace caño al rival, le meten falta y penalti. Es un jugador que por aquella época era brutal. Era brutal. A mí es un jugador que personalmente me ha encantado. Es un jugador que a mí me ha encantado. Fue un jugador que la primera temporada lo hizo muy bien. Que entre ellos, cuando llegaron al Barça en 2020, los más destacables eran jóvenes promesas Pedri y Lamine Yamal. Pedri y Ansu Fati eran dos jugadores impresionantes, que tú los veías y Pedri era un espectáculo. Los dos goles que hace contra el Galatasaray, que hubo un gol que le hace amago a dos rivales y marca, es impresionante. Aquel Pedri era brutal. Y Pedri, yo hace un tiempo lo daba por perdido. Yo pensé que no iba a ser lo de antes, no iba a resultar ser lo que era. Pero ahora lo veo y digo, está volviendo el Pedri que todos queríamos ver, el Pedri que nos gustaba, el Pedri que disfrutamos viendo sus partidos. Puede ser que más o menos goleador, porque ahora todo el mundo lo mira por estadísticas. Pero tú lo ves y conecta el campo de juego desde la defensa hasta el ataque con su medio campo, con su estilo de juego. Pedri es un crack, por sí solo es un crack, es un jugador increíble que yo creo que vale mucho y que tiene mucha proyección para el futuro. Eh, el Barça gana 4-1, felicidades para el club azulgrana, felicidades, la verdad, ha sido un partidazo y bueno, poco más que decir, poco más que decir. Vamos a hablar ahora de los rumores de traspaso. Hablaremos de fichajes, rumores, contratos que se acaban a final de temporada. Yo querría hablar de el rumor de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un jugador que la está rompiendo en el Al-Nassr, la ha roto en todos los equipos que ha ido, ha sido un crack, un fenómeno, para mí uno del top 5 de mejores jugadores del mundo. ¿Qué decir de Cristiano? O sea, es un jugador que es muy completo, muy completo, muy completo. A mí siempre me ha gustado. Siempre lo he admirado y creo que es un jugador que no me gustaría para nada que se retirara. Cristiano Ronaldo actualmente juega en el Al-Nassr, ha jugado 24 partidos, ha marcado 19 goles, 3 asistencias y esta temporada de momento no ha podido ganar nada. Van terceros en liga.
Cristiano ya tiene 40 años y hace un poco más atrás, unos meses, se rumoreó que el Fenerbahce querría a Cristiano Ronaldo. Eh, Ahí salió Mourinho, que había dejado el AS Roma y se había ido a jugar al Fenerbahce, se había ido a entrenar al Fenerbahce de Turquía. Y, eh, y Cristiano desmintió y dijo que no. Tanto Mourinho como él dijeron que no se iba a ir a ningún club, que él estaba contento en el Al-Nassr, que iba a seguir ahí y que estaba muy a gusto. Entonces, según algunas fuentes, se rumorea que Cristiano Ronaldo podría dejar el Al-Nassr este verano y buscar nuevo destino en Europa. Según informes, estarían buscando un contrato para jugar en un club grande, para poder jugar el Mundial de Clubes. Yo, sinceramente, yo creo que Cristiano no es un jugador que ya pueda jugar la Champions, que pueda pelear por una liga Premier, para una liga Serie A, para una liga española. Pero sí que creo que podría jugar perfectamente en una liga holandesa, en una liga escocesa, con el Celtic, con el Rangers, jugar en Holanda con el Ajax, el Feyenoord, el PSV, o irse... creo que podría jugar hasta en Alemania. En Alemania yo creo que, ya que Boniface, el jugador nigeriano del Bayer Leverkusen, se podría ir, yo creo que Cristiano sería un buen sustituto. Cristiano es un jugador, es uno de los pocos jugadores que he visto, junto a Ibrahimovic, he visto a muchos jugadores, pero Cristiano es uno de los pocos jugadores que se mantiene tan bien con la poca edad que tiene. Yo creo que lo de Cristiano es admirable, porque con 40 años que estés jugando, que mucha gente dirá, no, es que es fútbol de élite, es que no es fútbol de élite, que está jugando en Arabia, tal. Es muy admirable que esté jugando tan bien para la edad que tiene. Eh, entonces, Cristiano buscaría un club en verano, un club grande, según los informes que nos da Mundo Deportivo. Que dirían que Cristiano querría irse del Al-Nassr para buscar club y poder jugar el Mundial de Clubes. También creo que iría bien para por así prepararse y poder jugar el Mundial del 2026 al 100%. Entonces, ¿qué? ¿Cómo veis vosotros? ¿Creéis que Cristiano se irá del Al-Nassr, se quedará, lo desmentirá? ¿O creéis que se irá a algún club así medio? Cualquier cosa, a hablarnos por Instagram en el Rincón del Fútbol, que ahí os responderemos todas las preguntas que tengáis. Hablaremos ahora de Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool. Un jugador que debutó en 2019, jugador inglés, que era muy bueno. Tenía mucha proyección y un jugador que yo creo que podía haber dado más de lo que dio. Un jugador que podía haber ayudado más de lo que hizo. Un jugador que podía haber dado más de lo que tenía que dar. No le estoy menospreciando, pero yo creo que Alexander Arnold es un jugador que podía haber dado más de lo que era. El lateral del Liverpool acaba de fichar hace 2 días atrás por el Real Madrid, ya la falta de continuidad de su contrato con el Liverpool. El Real Madrid ha acercado posturas con él,
han acordado un precio, han acordado unas condiciones de contrato, unas condiciones salariales, unas condiciones de él y su familia aquí en España. Y el club y el jugador de Londres, el jugador del club de Londres, podría unirse al Real Madrid en verano mismamente. Un jugador que en el Real Madrid podría explotar. Un fichaje muy interesante para el Real Madrid, ya que necesitan un suplente para Carvajal, ya que Lucas Vázquez no está tan bien en forma como otras temporadas. Y Valverde ocupa normalmente este hueco de lateral derecho, pero tampoco es su posición. El Madrid abusa mucho de algunos jugadores como Valverde, que es muy polivalente, pero creo que tendrían que fichar a uno y ya lo han hecho, Alexander Arnold. Sinceramente, a mí me parece un buen fichaje. ¿Por qué? Porque Alexander Arnold es un jugador que cuesta, pongamos, 60 millones, creo que me parece. Y es un jugador que para ficharlo gratis, porque no han tenido que pagarle nada al club, han adaptado con él condiciones salariales, condiciones de estancia y todo. Y yo creo que el jugador va a estar muy a gusto en el club español. Y creo que va a ganar muchos títulos, porque no me imagino que el Madrid no gane ningún título en estos próximos 5 años. Alguna Champions se llevará. El Madrid es el Madrid. Alexander Arnold cuenta con una base muy ofensiva. Es un jugador que yo lo he visto jugar mucho. Tiene buen pase, buen regate, velocidad buena. Y es un jugador que le falta defensa. Me recuerda mucho a Joao Cancelo. Entonces yo creo que ese jugador podría mejorar tanto a nivel defensivo, pero me parece un gran fichaje para cubrir el hueco de Carvajal. Ahora mismo Carvajal está lesionado y ocupa su hueco Lucas Vázquez o Valverde. Depende del partido y de cómo estén los dos a nivel rendimiento y físicamente. Ahora procedemos a decir las estadísticas de Alexander Arnold, porque me parece un jugador que puede hacer mucho en el Madrid y creo que, sinceramente, nos vamos a llevar una sorpresa más de uno. El jugador ha jugado 8 partidos en la UEFA Champions League, ha hecho una asistencia. Ha jugado en la Premier 28 partidos, ha marcado 2 goles y 6 asistencias. En la IFA Cup no ha hecho nada, pero ha jugado 2 partidos. Un jugador que debutó en 2019. Me parece que creo que está muy bien el Madrid a la hora de ficharlo. Vale, aquí confirmo, 75 millones cuesta el jugador inglés. Y creo que puede hacer mucho. Ha hecho 39 partidos, 3 goles y 7 asistencias. Un jugador que creo que a nivel de asistencias, a nivel de visión de juego, a nivel de pase, podría también ocupar el hueco también de mediocentro si el Madrid está apurado alguna vez. Y entonces pones a Carvajal de lateral derecho, pero el Madrid yo creo que está muy bien, la posición ya está muy bien cubierta con Tchouaméni, Camavinga, demás jugadores. Valverde, Luka Modric. Lo que yo creo que le ha pasado al Madrid esta temporada, que podrían mejorarlo, es que
el Real Madrid se fue uno de sus mejores centrales. Hay uno de sus mejores centrocampistas. Antonio Kroos, más conocido como Toni Kroos. Una leyenda del fútbol viva. Un jugador que ha dado mucho para el club, un jugador muy importante, un jugador con gran visión de juego, con buen pase, con buena potencia, que sabía dirigir al equipo, que tenía liderazgo, que era un jugador robusto, que sabía lo que tenía que hacer, que siempre estaba calmado, nunca se ponía acelerado. Me parece uno de los mejores mediocentros que ha habido. No entra, bueno, creo que sí que entraría en un top 10 junto a Don Luka Modric, pero a mí me gusta más que Don Luka Modric, porque yo creo que es un jugador que mucha gente lo infravalora y es un crack, es un tremendo crack, a mí me gusta mucho. ¿Y qué pasa? Quitaron a su pieza clave del mediocampo y trajeron a un delantero sin suplir la baja del mediocampista, ¿sabes? Entonces yo creo que la gente dirá, vale, pero tiene a Luka Modric, vale, pero es que tiene a Bellingham, que también es muy inteligente, vale, pero es que, ya, pero Modric, Toni Kroos tenía algo que era muy, era como el líder del equipo, era el que siempre estaba un paso por delante de la jugada, era un fenómeno. Entonces, a mí me parece es el problema del Real Madrid. Aunque han hecho un gran fichaje y me parece que le ha salido el negocio redondo. Entre Mbappé, que le salió gratis, y Alexander Arnold, yo creo que lo ha hecho muy bien el Real Madrid. Después, Antoine Griezmann podría dejar el Atlético de Madrid e irse a Los Ángeles FC en la liga estadounidense, en la MLS, junto con Messi, Luis Suárez y demás jugadores, Marcos Royce, Chiellini, entre demás jugadores que han estado jugando en la liga y bueno, en las 5 grandes ligas. Yo creo que Antoine Griezmann tendría que reconsiderar, pensar mejor e intentar irse a otro club europeo si no ve su hueco en el Atlético de Madrid. Porque yo creo que Antoine Griezmann no se le apaga la llama. Tiene 34 años, ha ganado muchos títulos, tiene un mundial. Y creo que no estaría bien que se fuera de España después de tantos años sin una liga. Yo creo que tendría que intentar pelear por la liga por lo menos. Entonces yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Vamos a hablar también del delantero uruguayo del equipo de Londres. Y no es el Fulham ni el Chelsea, el equipo de Londres que voy a decir ahora. Ha salido antes el Liverpool. Darwin Núñez se podría marchar del Liverpool directo para Turquía de refuerzo del Fenerbahce. A jugar a ser entrenado por José Mourinho. Un jugador que los últimos años no lo ha hecho muy bien en el Liverpool. Salió muy bien del Benfica, del club portugués, pero yo creo que podría haberlo hecho mejor en el Liverpool. Ahora mismo su puesto lo ocupa Cody Gakpo y creo que el Liverpool está en un estado de forma impresionante. Creo que le iría bien al jugador a irse a un equipo turco. Al equipo turco creo que le iría bien. Tiene 25 años. Creo que podría pensar mejor las cosas. Y creo que el jugador, cuando esté un tiempo en Turquía, en el Fenerbahce, y asimile la situación donde se encuentra y tal, creo que tendrá las cosas más claras y podrá volver con más fuerza a un club importante de Europa. Que no sea un club tan grande como el Liverpool, pero yo creo que sí que encajaría en un Nápoles, en un Milan,
en un Brighton, en el Norwich, en el Fulham, en el Bristol, en algún equipo de estos, en el Betis, en el Sevilla, etc. Entonces, yo creo que Darwin Núñez acertaría mucho yéndose al Fenerbahce, y aparte que el Fenerbahce le reforzaría muy bien para pelear por la Liga Turca y, eh, y para los puestos europeos. Entonces, yo acabamos aquí con el mercado de fichajes y pasaríamos a noticias internacionales. El Mundial de 2035 está aceptado por España, Portugal y Marruecos. Han presentado una candidatura conjunta para organizar el torneo destacado la importancia del fútbol femenino. A mí me parece correcto. Creo que podrá ser interesante. Queda mucho para el Mundial del 2035. Y me parece que es una oportunidad muy buena para que España, en tan buen estado de forma que está la selección española femenina, se mantenga en el estado de forma y llegue al 2035 con un equipazo y gane en su propio mundial la final del mundial y se lleve la copa a casa. Sería su segundo mundial aparte del 2023. Ahora vamos a hablar de el Fútbol Club Barcelona femenino. Es una pasada, es un arte. El Barça femenino, es que no sé qué puedo decir de ellos. Están dominando Europa como quieren, o sea, es una pasada. Han ganado hoy 2-0 contra el Granada, con gol de Alexia Putellas y López. Y su próximo partido lo jugará contra el Atlético de Madrid femenino. La clasificación, perdió en su último partido contra el Real Madrid. Y la clasificación va con 66 puntos el Barça primero y segundo el Madrid con 62. No se encuentran a tantos puntos. Están en total a 4 puntos. Si el Barça pierde un partido y el Madrid gana uno, se pondrían a un punto. Pero el Barça va muy bien tanto en la Liga como en la Champions. Su próximo encuentro de Champions podría dinamitar cómo llegan a su próximo partido contra el Atlético de Madrid. Tanto el Real Madrid, que está eliminado por la vuelta del 3-2 del Arsenal, que analizaremos luego, me parece que el Madrid ahora mismo es el momento de aprovechar e intentar poder ganar la Liga de algún modo u otro. Intentar avasallar al Barça y quitarle su reinado en la Liga Española. Intentar, después de tantos años seguidos, que no vuelvan a ganar la Liga. Pero es complicado, es complicado. El Barça me parece que jugará contra el Olympique de Lyon en la Champions. Espera que lo miro. Y creo que el club catalán lo está haciendo bastante bien. Y en efecto, el club catalán jugará contra el Chelsea. Me he confundido, lo siento. Jugará contra el Chelsea. El Chelsea, al derrotar al Manchester City, jugarán un partido muy importante de semifinales de Champions.
se lo jugarán todo. Según las estadísticas, viene muchísimo mejor el Barça, ya que en el último encuentro de la temporada pasada ganó el Barça 2-0, remontando el 1-0 contra el Chelsea en la UEFA Women's League, la Champions femenina. Y el Barça llega mejor parado, ganando sus últimos partidos de liga, menos contra el Madrid, que perdió. Me parece que el Barça llega a una motivación muy grande, creo que puede ansiarlo todo otra vez y puede volver a ganar la Champions. Pero ya que el Chelsea es un club imbatible de la Premier League, creo que puede darle guerra y puede estar un partido muy interesante, ya lo veremos. El Real Madrid femenino perdió contra el Arsenal. Creo que el Madrid-Arsenal se planteó muy, muy mal. El Madrid-Arsenal, el Madrid partía de ventaja, ganando 2-0 con una ventaja de 2-0 en el último partido. Un partido que podían haber aprovechado, pero de un momento a otro, en el 46 y en el 59 marcó Russo y Candlestate en el 49 marcó el segundo. El Madrid perdería 3-0 con un global de 3-2. Y yo creo que el partido estuvo mal planteado, sobre todo en la segunda parte. Creo que el Madrid tenía que haber tirado sus líneas defensivas atrás, haberse cerrado un poco, haber jugado con el medio campo atrasado y con la delantera preparada para el contraataque. A la mínima que el Arsenal tuviera un ataque y lo fallara, adelantaban al rival, pasaban en banda, tenían a los extremos abiertos y buscaban las bandas. Pero no supieron aprovechar las jugadas, no organizaron bien el partido, tuvo también mala suerte. Y yo creo que el partido podía haber salido mejor de lo que salió. Creo que podía haber salido mejor considerablemente. No estoy menospreciando al Madrid, ni mucho menos. Pero creo que podía haber ganado el partido sin complicaciones. Así que espero que el Madrid se ponga las pilas en la liga, intente ganar la liga femenina y pelear por el ansiado título de liga para quitarle su reinado al Barça. Después, ahora hablaremos del mercado de fichajes, otra vez, porque se me ha olvidado decir que el Bayern de Múnich ofreció 120 millones al Bayer Leverkusen para que Florian Wirtz se incorporara al club bávaro. Hiciera pareja de mediocampistas o extremos con Musiala, con Jamal Musiala. Yo creo que si yo fuera Florian Wirtz, intentaría que no irme ya del club, porque muchos jugadores han hecho eso y no ha salido muy bien. El mejor ejemplo es Kai Havertz. Kai Havertz fue un jugador que jugaba en el Leverkusen, era brutal lo que hacía, era un crack, tenía buen regate, buenas filigranas, marcaba buenos goles. Y decidió en 2021 fichar por el Chelsea. Ganaron la Champions, marcando gol en la final, pero en esa temporada no hizo buenos números Kai Havertz. Yo creo que Kai Havertz podría haber hecho más
tanto en el Chelsea y, y creo que podía haber, el rendimiento que tuvo podía haberlo hecho mejor. Actualmente juega en el Arsenal, el Chelsea lo logró vender al Arsenal, pero creo que es un jugador que no va a volver a lo que era y creo que lo mejor es que Florian Wirtz se quede en el Leverkusen y su carrera ya decidirá si se tiene que ir o no, pero está en un gran estado de forma en el Leverkusen, está a gusto y creo que podría seguir allí bien. Como he dicho, Kai Havertz no hizo buenos números jugando de MCO, de media punta. A veces jugaba de delantero centro. Hizo en 47 partidos Kai Havertz 14 goles, 5 asistencias eh, y 3.000 minutos. Yo creo que para mí podía haber mejorado y podía haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno. Siguiente rumor, el Real Madrid quiere fichar a Dejan Huijsen, un jugador con ascendencia holandesa que ha decidido jugar para la selección española, ya que de pequeño jugó en las categorías inferiores del Málaga. Es un jugador de 19 años, un crack. A mí me parece un jugador que puede explotar mucho y puede hacer gran pareja de centrales con Asensio y Cubarsí. Creo que van a ser tres jugadores que se van a pelear mucho por encontrar un hueco en la selección española. Creo que son jugadores que podían haber hecho muy buena dupla de centrales, pero no creo que España llegue a jugar algún día con tres centrales y sin laterales. Entonces, yo creo que los tres van a dar el 100% de ellos, van a intentar pelear y van a intentar demostrar que son buenos. Actualmente Dejan Huijsen juegan en el Bournemouth, equipo inglés de primera división. Es un jugador interesante a la par de peculiar, un jugador que hace poco no lo conocía nadie y ahora lo conoce todo el mundo. Un jugador con gran proyección, gran explosividad, un defensa que es muy bueno en los pases, un defensa que tiene una defensa muy fierra, es un defensa con toque, con carácter, que puede decidir el partido, tiene grandes virtudes como jugador y creo que al Madrid le puede venir de perlas haciendo dupla con Asensio en un futuro. Creo que con la baja de Militao es el momento de probar a Huijsen y Asensio de defensas centrales y a ver cómo lo hacen. Yo animo al Madrid que lo compren, depende qué precio, pero creo que puede ser un central para muchos, muchos años. Creo que puede ser un central que valdrá mucho la pena. También hablaremos del Manchester United. El Manchester United, un club que actualmente no está bien, un club que estos últimos años no ha estado nada bien, un club que cuando ficha no sabe fichar, un club que le falta mucho por hacer, un club que falta que su directiva entienda lo que es el fútbol y un club que no tiene lo que tenía antes. Creo que es un jugador creo que es un club que no, que va a costar mucho recuperar lo que era. No sé si volverá a ser el mismo. Actualmente va a 13º en Liga y al lado y abajo suyo va a 14º el Tottenham Hotspur. Los Spurs también no están pasando por una buena etapa desde que se fue Harry Kane al Bayern. Problemas en el equipo, peleas. Eh, Creo que el club el club de Inglaterra no está bien y el Manchester United tampoco.
y creo que buscan un refuerzo como Jeremy Frimpong. Yo sinceramente cuestiono al United porque Jeremy Frimpong es un jugador que debutó en 2019 con el Bayer Leverkusen, un jugador que creo que tiene ahora mismo 22 años, un jugador que juega de carrilero actualmente con Alejandro Grimaldo en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y creo que es un jugador que no encajaría en el sistema táctico de Rubén Amorim, el exentrenador del Sporting de Lisboa. Creo que no encajaría en su ajuste táctico, ya que lo pondrían de lateral, pero también podrían probar de carrilero, quitando a los extremos y poniendo más mediocampistas. Claro, es complicado buscar la posición y todo. Creo que el United, el problema no es aparte de la gestión del entrenador, del club, de cómo están anímicamente y todo, económicamente están muy bien y creo que es un club que no sabe gestionar bien los fichajes. Un ejemplo es Paul Pogba, un jugador que estaba en la cantera del Manchester United, lo fichó la Juventus, no valía para nada cuando lo fichó la Juventus. Según el United no valía para nada, lo explotó la Juventus, llegaron a final de Champions contra el Barça en 2015, lo hizo muy bien en la Serie A y el United lo recuperó por 120 millones. Cuando volvió al United, lo único que pudieron hacer es ganar una Europa League. Creo que el United no lo supo aprovechar bien y lo devolvió por 20 millones a la Juventus. De los 120 que pagaron, solo recuperaron 20 millones y 100 perdidos. Creo que el problema del United es a la vez de fichar, a la vez de su preparador físico, todo. Pero bueno, es un club interesante que algún día le haré un análisis táctico y creo que es un club que el club de los Diablos Rojos creo que es un club muy interesante que tendrían que gestionarlo de otra manera. Porque ya se han dado cuenta que no es problema del entrenador, que también, pero con Eric Ten Hag pasaba lo mismo. Han, han visto que no, que no. Después, eh, la fiscalía está investigando a Vinicius, Rudiger, Mbappé, por por lo que le hicieron a la hinchada de su equipo rival, haciendo mensajes de burla, haciendo provocaciones, haciendo tal. Me parece una gran falta de respeto y espero que se tome mano dura en eso y que luego no se quejen si se ríen de ellos. Creo que es un club que tiene a grandes jugadores, pero que tienen que controlarlos. Después hablaremos del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes de 2025 acaba de excluir al León de México pues, debido a conflictos dentro del club. Han habido algunos problemas. Han habido problemas con la propiedad con el Pachuca. Han habido conflictos, desviaciones y creo que la UEFA, el Mundial de Clubes, lo han hecho bien en no convocarle. La selección argentina de Lionel Scaloni hace poco ganó 4-1 a Brasil. Resultado muy sorprendente, ya que Rafinha hace poco, 2 días antes del partido, decían que les iban a marcar un gol y les iban a ganar dentro y fuera de la cancha. Creo que Argentina supo administrar bien a sus jugadores, supo gestionar bien el partido, supo hacer buenos cambios. Creo que fue un partido
que en el próximo podcast le haré un análisis. Creo que fue un partido impresionante de Argentina. Nunca había visto tan mal a Brasil después de tantos años. Nunca se había visto que Brasil perdiera por una diferencia tan abismal contra Argentina y con una superioridad increíble. Julián Álvarez está en un momento de forma increíble. Y gracias a este partido, Argentina a 2 próximos partidos se es clasificada directamente para el Mundial del 2026. Creo que los jugadores de Argentina lo han hecho muy bien. Lionel Scaloni es un gran entrenador, un entrenador increíble, un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho, su forma de pensar, su estilo de juego, todo, todo, todo. Y creo que Argentina está bien cubierta gracias a su entrenador y su analista táctico. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, espero que estéis a gusto, espero que todo vaya muy bien. Próximamente haré un podcast con demás amigos. Haremos juegos como quién es quién de fútbol, un mentiroso, etc. Espero que les haya gustado y síganme para no perderse nada.